Buenos días, Miss. Nuestro grupo va a hablar sobre la minería de datos. Está conformado por los siguientes estudiantes: Kevin Steven Hernández Lozano, Alison Brigitte Avilés González, Alison Juliana Medina Ponce, Carlos Andrés Andrade Zambrano y Kevin Fabricio Peñarte Mite. Bueno, como primer punto tenemos ¿qué es la minería de datos? La minería de datos es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados. Empleando una amplia variedad de técnicas, puede utilizar esta información para incrementar sus ingresos, recortar costos, mejorar sus relaciones con clientes, reducir riesgos y más. Bueno, esto quiere decir, y poniendo como un ejemplo claro, tenemos lo que es la empresa Facebook. La empresa Facebook se encarga de lo que es la manipulación de datos personales y entre otras. Entonces, esta empresa, a través de sus páginas, que nosotros a veces también buscamos poniendo para hacer alguna compra o simplemente por, por buscar alguna actividad, nosotros al momento de hacer una reacción, dándole un like o un me gusta, nosotros estamos brindando información acerca de nuestras preferencias o gustos acorde a la situación. Entonces es ahí cuando Facebook manipula esta información y lo almacena en su base de datos. Y lo que hace es que a través de aquello, sin nuestra obviamente concientización, este, ofrece y vende a las compañías o empresas, comerciantes, que lo toman como fuente de datos relevantes para a su vez ellos proceder a tomar decisiones propias referente a nuestros gustos o preferencias. Bueno, como segundo punto tenemos características. Primera, la minería de datos auxilia a los usuarios empresariales en el proceso de reserva de datos. Esto, como lo mencioné hace un punto anterior, hace referencia de que, como ejemplo, otra vez caso Facebook tiene esa posibilidad de vender esa información a las compañías. Entonces hace un apoyo, obviamente, a través de intercambio económico, pero para ello es una información muy relevante para a su vez poder tomar decisiones. Segundo punto, el proceso de búsqueda puede ser realizado por herramientas que automáticamente buscan patrones. Ya que estamos hablando de una información, de una amplia información, es imposible, bueno, más bien, de hecho, complicado, que una persona natural o a su vez una persona en sistemas o un informático se encargue de realizar esto de manera manual, porque es una información demasiado extensa. Entonces, es por eso que se usan herramientas tecnológicas para poder llegar a lo que nosotros estamos buscando o deseando. Entonces, es a través de que algoritmos inteligentes se puede realizar estas acciones a través de búsquedas de patrones. Lo que hacen es que clasifican la información y a su vez se llega a través de lo que nosotros estamos deseando. Bueno, tercer punto, puede trabajar siguiendo los mismos criterios con grandes cantidades de información histórica. Ya que la información es ambigua, relevante e importante, existen a través de estos patrones que se pueden llegar, obviamente, a través de una clasificación y, como públicamente mencioné, a través de algoritmos inteligentes, se puede llegar a este tipo de información. Y obviamente, como son grandes datos, estos tienen que tener una característica común para a su vez, como dije hace un momento, la clasifican y hacer el proceso más rápido. Como cuarto punto y último, tenemos la información obtenida a través de la minería de datos ayuda a los usuarios a elegir cursos de acción y a definir estrategias de competitividad. Bueno, como se mencionó en el primer punto, estas compañías que almacenan datos, o sea, tienen esa posibilidad de almacenar datos, tienen esa parte de esa ventaja, la manipulación de esa información y a su vez el uso de ella para poder otorgarles y brindarles a otras compañías que son encargados de crear valor o mercadería y a su vez para ellos es una información muy relevante para saber las preferencias y gustos que tienen un cliente en la actualidad, saber cuáles son las tendencias, cuáles son las influencias y todo lo que tiene que ver con el mercado.
y a su vez así esto optimiza la competitividad. Bueno, a continuación yo les haré a conocer las ventajas y desventajas de las minerías de datos, para qué sirven y por qué se usan. Como ventajas tenemos algunas, entre ellas las minerías de datos descubren información que no se esperaban obtener, enormes bases de datos que pueden ser analizadas mediante las tecnologías de data mining, que también se lo conoce como minería de datos. Estos resultados son fáciles de entender, ya que personas sin un conocimiento previo a una información informática pueden interpretar los resultados con sus propias ideas. Contribuyen a la toma de decisiones tácticas estratégicas para detectar así una información clave. Te permite encontrar y atraer y retener a los clientes sin riesgo de que tú puedas perderlo, y aprovechando a la vez a ofrecerles unas buenas promociones. Mejora la relación con el cliente, ya que las empresas pueden mejorar la atención al cliente a partir de una buena información obtenida. Además de eso, ofrece a tus clientes los productos y servicios que necesitan. Estos modelos también pueden ser confiables, pueden ser probados y comprobados, así usando técnicas estadísticas antes de ser usados. También generan y se contribuyen de una manera muy rápida. Como desventajas que tiene la dificultad de recopilación de datos, dependiendo del tipo de datos que se requiere recopilar, ya que puede conllevar mucho trabajo. Aunque cada vez menos el requerimiento de una gran inversión, también puede considerarse un inconveniente. Muchas veces o en ocasiones, las tecnologías necesarias para llevar a cabo la recopilación de datos no es tarea sencilla, ya que consume muchos recursos que podrían suponer un costo muy elevado. Seguido de ello, tenemos para qué sirven. Data mining, también conocido como las minerías de datos, también posibilitan descubrir correlaciones escondidas ante unas bases de datos tan inmensas que serían humanamente imposibles de analizarlas. También se utiliza una gran medida en diversas aplicaciones, como estas pueden ser las del marketing de los consumidores, el análisis de los productos, las demandas del suministro, las tendencias de inversiones en acciones de bienes y raíces, las telecomunicaciones, entre otras. Seguido de ello, ¿para qué se usan? Básicamente estas minerías de datos surgen para intentar y ayudar a comprender un contenido repositorio de datos con el fin de que hace prácticas estadísticas, en algunos casos algoritmos de búsquedas de inteligencias artificiales y de redes neutrales. Además de ello, estas minerías de datos contribuyen a la optimización de la gestión de ahorro de tiempo y la captación y fidelización de clientes que permitirán aumentar tus ventas. De mi parte, muchas gracias. A continuación, ¿cómo es el proceso de la minería de datos? Un proceso, entendiéndose como conjunto de etapas sucesivas típicos de la minería de datos, consta de los siguientes pasos generales. Primero, la selección del conjunto de datos. Se refiere a las variables objetivos, aquellas que se quiere predecir, calcular o inferir, como las variables independientes, que son las que sirven para hacer el cálculo o proceso. 2. Análisis de las propiedades de los datos, en especial los histogramas, diagramas de dispersión, presencia de valores atípicos y ausencia de datos. Tercero, la información del conjunto de datos de entrada. Este se realizará de diversas formas en función del análisis previo, con el objetivo de prepararlo para aplicar la técnica de minería de datos que mejor se adapte a los datos y el problema. A este paso también se lo conoce como procesamiento de datos. Cuarto, selección y aplicación de la técnica de minería de datos. Se construye el modelo predictivo de clasificación o segmentación. Quinto, extracción del conocimiento. Mediante una técnica de minería de datos se obtiene un modelo de conocimiento que representa patrones de comportamientos observados en los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre dichas variables. Y por último, la interpretación y evaluación de datos, que una vez obtenido el modelo se debe proceder a su validación comprobando que las conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias. ¿Dónde se puede aplicar la minería de datos? Bueno, la aplicación de la minería de datos
permite lograr un objetivo que es garantizar la calidad de datos. Existen numerosas áreas donde se puede aplicar la minería de datos. Prácticamente se puede en todas las actividades humanas que generen datos, como por ejemplo el marketing. Este se utiliza para explorar bases de datos cada vez mayores y mejorar la segmentación del mercado, analizando las relaciones entre parámetros como edad de los clientes, géneros, gustos, etc. El comercio minorista. Los mercados, por ejemplo, emplean los patrones de compra conjunta para identificar asociaciones de productos y decidir cómo situarlos en los diferentes pasillos y estanterías de los lineales. La banca. Es habitual que se aplique a la clasificación crediticia y a sistemas inteligentes antifraude para analizar transacciones, movimientos, tarjetas, patrones de compra y datos financieros de los clientes. Y en la medicina, la minería de datos favorece diagnósticos más precisos al contar con toda la información del paciente, historial, exámenes físicos, patrones de terapias anteriores. Se pueden prescribir tratamientos más efectivos. Hola, mi tema es las técnicas de minería de datos. ¿Qué son las técnicas de minería de datos? Estas son las técnicas que provienen de la inteligencia artificial y de la propia estadística. Tenemos las técnicas más representativas que se utilizan en la minería de datos, que son las redes neuronales, los algoritmos genéticos, los árboles de decisión, el clustering, que viene a ser como agrupamientos, el aprendizaje automático, la regresión lineal, las reglas de inducción y los modelos estadísticos. Vamos a hablar de cada una de ellas. Pero también tenemos que son las técnicas predictivas y las técnicas descriptivas. Estas se emplean para el descubrimiento, mientras que también existe la técnica de auxiliar que se emplean para la verificación. Por primero tenemos que son las redes neuronales. Esta técnica de inteligencia artificial en los últimos años se ha convertido en uno de los instrumentos de uso frecuente para detectar las categorías comunes de los datos, debido a que son capaces de detectar y aprender complejos patrones. Tenemos que son los árboles de decisión. Los árboles de decisión son fáciles de usar, admiten atributos discretos y continuos que tratan bien los atributos no significativos y los valores faltantes. También tenemos que son los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos imitan la evolución de las especies mediante la mutación de reproducción y selección, como también se proporcionan programas y optimizan, en las cuales pueden ser muy usadas en la construcción y el entretenimiento de otras estructuras. Tenemos que es el clustering. El clustering como dije, que es agrupamiento. En esto se agrupan los datos dentro de un número de clases preestablecidas o no. También tenemos que son partiendo de criterios a distancia o de similitud, de manera que las clases son más similares entre sí que distintas a otras clases. También tenemos que es el aprendizaje automático. Esta técnica de inteligencia artificial es utilizada para inferir conocimiento del resultado de la aplicación de alguna de las otras técnicas antes mencionadas. También tenemos que es la regresión lineal. Es una de las técnicas más utilizadas para la formación de relaciones entre datos. Se trata de un sistema rápido y eficaz, pero que a su vez cuenta con insuficiencia de los espacios. En estas también se pueden relacionar entre dos o más variables. También tenemos los modelos estadísticos. Estos modelos se trata de una expresión simbólica en la forma de igualdad que es empleada en los diseños experimentales en la regresión con que se modifican las variables. El agrupamiento. Esto consiste en que una serie de agrupaciones de vectores según los determinados criterios que habitualmente son a distancia. Esto se trata a disposición de los vectores de entrada de manera que están más cercanos. ¿Qué son las reglas de inducción? Esto también consiste en derivar un conjunto de reglas para poder clasificar los casos
que se generan un conjunto de reglas independientes en la cual se permite contrastar los árboles de decisión y los patrones a partir de los datos de entrada. En esto también tenemos lo que es los métodos de la minería de datos. ¿Qué son los métodos? Los métodos de la minería de datos son asistidos por ordenadores que se utilizan por conceptos obtenidos de la tecnología en la información. También tenemos que se revelan las relaciones lógicas de forma de patrones y son tendencias. Estos son de gran ayuda para identificar las correlaciones, regularidades, los problemas y los puntos débiles. Le voy a dar paso a mi compañero. Gracias. Continuando con el último tema de lo que es minería de datos, tenemos lo que es ¿qué es el proceso KDD dentro de la minería de datos? Lo que es también llamado el descubrimiento de conocimiento de base de datos. Tenemos su definición que nos dice que puede definirse como el proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles a partir de los datos. Lo que más bien ya nos había mencionado antes, lo que es el data, lo que es la minería de datos. Entonces, de la siguiente manera podemos encontrar lo que son formas relevantes que se desea encontrar los datos. De tal manera, los datos son extraídos. Como primer punto tenemos lo que es un dato válido, que tiene que ser verídico, importante y que nos ayuden con la recopilación de datos. Tiene que ser útil, beneficioso para la recopilación de los datos. Tiene que ser novedoso, nuevo e impactante para seguir recopilando los mismos datos y comprensible y útil, novedoso y válido. Todo esto nos permite llegar a una buena toma de decisiones, porque datos importantes y verídicos es lo que nos permite calcular mejor con nuestras bases de datos. De la siguiente manera tenemos lo que es el proceso KDD. Es un proceso mediante 4 pasos que se va asignando por cada diferente parte de la que podemos ver. En la primera vemos lo que son los datos que están regados y que después se los van a recopilar en un data warehouse, o sea, en un almacenamiento electrónico empresarial. Lo que sería, una vez almacenado, se va a hacer una selección, limpieza y transformación de los datos que se han seleccionado, como lo habíamos visto anteriormente, pero es más objetivo. Lo que esto se convierte en una vista minable y va enviada al data mining o minería de datos, que son las bases de datos donde va a encontrar una similitud o patrones para poder llegar a una mejor conclusión. Y de esta viene lo que es la interpretación y la evaluación, lo que es el conocimiento obtenido por medio de la conclusión que hace las bases de datos. Pero de la siguiente manera vamos a ver teóricamente lo que son las fases del proceso KDD. Aquí tenemos lo que es la recopilación de los datos, que nos dice que consiste en la integración de diferentes fuentes de datos en un mismo almacén de datos o data warehouse, como ya lo había mencionado anteriormente, que es un almacenamiento electrónico empresarial. Tenemos lo que es la selección, limpieza y transformación de los datos. Teóricamente se dice que los datos integrados deben ser tratados antes de realizar el proceso de minería de datos. Debe realizarse una selección de aquellos datos que van a utilizarse y ese subconjunto de datos hay que realizar un proceso de limpieza transformado para dejarlos en condiciones de ser tratados en fases posteriores. El objetivo de esta fase es obtener una vista minable para la siguiente fase. Como siguiente fase tenemos lo que es la minería de datos, que dice que es considerada la fase más importante del proceso KDD. Se define como el proceso de exploración y análisis por medios automáticos o semiautomáticos de los datos existentes en la vista minable obtenida en la fase anterior con el fin de descubrir
patrones, modelos significativos y reglas. El resultado de la fase son los patrones, modelos de esa minería. Entonces tenemos como última fase lo que es la interpretación y evaluación de los modelos. El primer paso y el último son muy esenciales porque esta fase es la evaluación de los patrones y modelos obtenidos, ya que antes de ser interpretados para la obtención del conocimiento, debe comprobarse que tiene la calidad suficiente para poder realizar una correcta interpretación y obtener los conocimientos adecuados para poder tomar una correcta decisión. Muchas gracias.